Días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy es miércoles. El otro día dije mal por tu culpa la fecha. Dije 13, ¿verdad? Y era 14, y es 16. 16 de octubre de 2019. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6:35. Si tenés ropa pendiente, lavar, anda a lavar ahorita, ¿viste? Porque hoy sí va a haber sol, mañana va a haber sol, pero quién sabe después si nos viene otra ola de lluvia. Pero estuvo muy buena la lluvia. Hubo afectaciones, hubo 2 fallecidos. Triste. Pero hay gente muy imprudente, ¿eh? Desafían el río San Juan, imagínate. Con el caudal que tiene el río San Juan. Allá se fue la camioneta. Se salvaron, pues, pero... Chocho, la gente... Hombre, para mí el agua es la fuerza más respetable de la naturaleza. Más que el fuego y más que el viento, el agua. Y va a suavecito, como te moja nada más, y cómo no. Pero bueno, me pidieron saludar a un cumpleañero, a Harold Delgado, profesor Harold Delgado. Dicen que estuvo ayer cumpliendo ya el medio quintal. Felicidades, profesor. Ya hemos mencionado un par de veces esto, pero es que como para mí es una maravilla. Ahí me van a disculpar, de todas maneras lo vuelvo a decir. Ayer fue inaugurada la carretera entre Santo Domingo y El Ayote. Salvajada. Salvajada. Un 30 y pico de kilómetros, 37 creo kilómetros de concreto hidráulico, hermano. Eso costó 1.213 millones de coronas, 39 kilómetros. O sea, 1.213 millones, es un préstamo, claro que sí, ejecutado por el MTI con contrapartida nacional, obviamente, ¿verdad? Entonces une Chontales con el Caribe Sur, porque el Ayote, aunque todo el mundo piensa que es de Chontales, no, es del Caribe Sur. Queda en el límite, o sea, el límite municipal y departamental queda como a 5 kilómetros de la cabecera municipal del Ayote. Entonces vamos a felicitar a todas las comunidades del Ayote. Ese es su sueño cumplido. Sobre todo a los que están a la orilla de la carretera y por supuesto los que están en la profundidad de la montaña. Estamos hablando de Banco de Siquia, Barrio Pobre, Calderón, Cerro Azul, El Cacao, El Carrizal, El Guayabo, El Jobo, El Lajerito, El Jovito, Las Cañas, Las Parras, Los Chinamos, Naguaguas, Nueva Luz, Pilán, Poza Redonda y Tortuga. Los Chinamos es grande, ¿oíste? No creas que Los Chinamos es un caserío, no, es grandecito. Además es como un puerto, pues. Son además 115 alcantarillas, 5 nuevos puentes, 2 puentes rehabilitados, 7 cajas puentes, una carpeta de 6 centímetros de concreto asfáltico en caliente modificado. Salvajada. Son 50,000 personas beneficiadas directamente, además todo el país, hermano. Todo el país. Los ganaderos ahí, en el Ayote, los ganaderos son muy potentes. Y fíjate que ya van solo este año 47 nuevas obras de infraestructura vial. Se van a incorporar en los próximos 3 años 488 kilómetros de nuevas carreteras, 380 metros lineales de puente y se van a construir 13 carreteras de concreto hidráulico en los próximos 3 años. Ya firmadito está eso. Ya están los reales garantizados. En 2006 Nicaragua tenía 2.050 kilómetros de carretera pavimentada o adoquinada y yo no recuerdo que hubiese ninguna de concreto hidráulico. Hoy hay un poco más de 4.500. Es una salvajada lo que se ha hecho en 13 años. Salvajada. Somos el 5.º lugar
de países con las mejores carreteras en América Latina, según el Foro Económico Mundial. Después hablan babosada, ¿verdad vos? En 13 años, más que duplicada los kilómetros de carretera. Y ayer, dos cositas sobre salud. Vamos a hablar de muchos temas, pues, pero dos cosas sobre salud. Ayer, el diputado Andrés Zamora, además dermatólogo, si no el mejor, uno de los mejores dermatólogos del país. Entonces el doctor Andrés Zamora, que es diputado suplente, creo, hizo un recuento de todo lo que se ha hecho en salud. Solo voy a sacar algunos datos. Se han construido hasta ahora 15 nuevos hospitales y están en perspectiva otros 7, incluyendo el de Nueva Segovia, el de Chinandega y el de León. Ahí va. 20 nuevos centros de salud, 277 puestos de salud, 138 casas maternas. Esto es descomunal en infraestructura de salud. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque acerca el servicio de salud al ciudadano, sobre todo a los que viven en el área rural. Aquí vos podés decir en Managua un puesto de salud, bueno, pero un puesto de salud en una comarca donde hay que caminar hasta 8 o 10 kilómetros para llegar a la cabecera municipal y pues, muchas veces muchísimo más, 30, 40 kilómetros, por ejemplo, ahí en Murra. Entonces, cuando vos tenés el puesto de salud en la comarca, con un médico y con enfermera, que te mandan exámenes, que te los mandan, te los toman, te los llevan, se los llegan a dejar los resultados. Eso es una maravilla. Lo que pasa es que para nosotros, los que vivimos en la ciudad, solo pedimos permiso en el trabajo y si somos trabajadores por cuenta propia, pues madrugamos, llegamos, boom, 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 ya está. No, en el campo no es así, hermano. Y quitando toda la inversión de alta tecnología, la que se hizo en el Manolo Morales, perdón, en el Lenín Fonseca, ¿te acordás? Después se hizo en el Manolo, se ha hecho en el Berta Calderón. Estamos hablando de equipo de alto vuelo, hermano. La inversión en el hospital oftalmológico, en el Roberto Calderón. No, perdón. Montalbán, hombre, Emilio Álvarez Montalbán. O sea, de verdad es descomunal todo lo que se ha hecho. Entonces, pero a propósito de eso, ayer la vicepresidenta Rosario Murillo dio un dato que te pone los pelos de punta. Por primera vez yo lo veo en blanco y negro eso. Uno lo percibía, había visto algunas estadísticas, pero ayer el Ministerio de Salud le pasó un informe a la vicepresidenta Murillo que lo leyó ayer, un par de párrafos, con esta cifra. El 13% de los nicaragüenses mayores de 13 años padece insuficiencia renal crónica. Es decir, de cada 100 personas, hay 13 que padecen insuficiencia renal crónica. ¿Qué es eso? Que no te funcionan los riñones y que te tienen que hacer diálisis, es decir, limpiarte la sangre con una máquina cada 2 o 3 días porque tus riñones no funcionan. La única solución una vez que llegas a ese nivel, cuando te tienen que hacer la hemodiálisis, una vez que llegas a ese nivel, la única solución es el trasplante renal. Aquí en Nicaragua no existe eso para adultos. Para niños se ha hecho, para adultos no. Entonces, la cifra por sí misma dice, bueno, ¿qué hacemos? En un gobierno como el de Bolaño, como el de todo la camorra somocista, dirían, bueno, que la gente que ahorre porque va a tener que gastar en sus medicinas. Eso dirían. Pues aquí no, aquí se toma como una preocupación de Estado. Esta es la diferencia sustancial. Hay una preocupación del Estado de Nicaragua. Y entonces el Estado asume esto como parte de una prioridad en atención de salud que tiene varias aristas. No solamente es que instale más máquinas para la diálisis, como se ha hecho en Chichigalpa, en Chinandega, en León, aquí en Managua. En Rivas se va a inaugurar, decía la vicepresidenta Murillo.
en Bilwi, en Estelí, en Bluefields. ¿No? 65 máquinas hay. Managua, Chinandega, León, Estelí, Bilwi y Bluefields. Y se va a inaugurar en Rivas la próxima semana para hacer la diálisis. ¿Cuáles son los departamentos más afectados? Rivas, León y Chinandega. Mira qué interesante. Rivas, León y Chinandega. En esos 3 departamentos hay ingenios azucareros. Me llama la atención, en Managua también hay uno, en San Rafael del Sur, pero aquí no hay esa incidencia como está en esos otros 3 departamentos. Pero bueno, a lo mejor es el siguiente departamento afectado. Managua, Rivas, León, Chinandega, Managua. Pero entonces tiene varias aristas. Las máquinas de hemodiálisis, sí, pero hay que preparar los nefrólogos, los especialistas en riñones. Eso no se prepara de un día para otro. Aquí hay nefrólogos, pero no creas que hay abundancia de nefrólogos, especialidad de nefrología. Eso no es cualquier especialidad. Los están mandando a preparar fuera del país para capacitar rápidamente recursos humanos, los técnicos en hemodiálisis. O sea, hay todo un personal calificado alrededor de la atención a los pacientes de IRC. No es cualquier cosa. Y eso significa para el Estado un desembolso muy relevante. Y para el INSS. Y para el INSS en el caso de los pacientes que son atendidos por esa vía. Hay 623 pacientes que están recibiendo hemodiálisis. 65,000 sesiones de hemodiálisis al año, asumidas por el Estado. También hay hemodiálisis en hospitales privados. Anda a preguntar cuánto vale. ¿No? Pero hay una diferencia sustancial entre un gobierno de carácter socialista, sandinista, con cualquier otro gobierno en Nicaragua. Vos lo asumís como política de Estado y diseñás un plan. Que tiene un plan curativo, un plan preventivo. Y hay que investigar qué nos causó semejante incidencia de la IRC. La falta de ingerir agua o el agua contaminada. Hay distintas tesis sobre esto. Se dice, por ejemplo, el manto acuífero de Occidente está contaminado por los agroquímicos que se utilizaron tanto en los cultivos algodoneros como en las bananeras. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que los trabajadores, ¿verdad?, que están en la caña de azúcar, los cañeros, no ingieren agua suficiente durante su jornada laboral. Y eso causa la insuficiencia renal crónica. En El Salvador, en las zonas de ingenios también tienen esta epidemia de IRC. Y creo que en Panamá también. Si mal no recuerdo, Panamá tiene un problema similar. ¿Verdad? Entonces, tenés que lanzar la investigación de verdad. A ver, pues investiguemos por qué ocurre esto. Y esa investigación no es de 6 meses. Eso te puede durar 3, 4 años. Si haces una investigación rigurosa, pues, para determinar las causas y entonces tener un plan estratégico para mitigar el impacto de la IRC. Pero esto es muy importante. A mí me dejó espantado la cifra. 13 de cada 100 nicaragüenses mayores de 13 años, mayores de 15 años, dije 13 antes, de 15 años. 13 de cada 100 mayores de 15 años padecen insuficiencia renal crónica. Palabras mayores. Y yo me acuerdo allá por el año 2011, 2012, allá en Quesalhuaque, la primera causa de mortalidad era el IRC. Diario enterraban a uno. Ya no sé en Chichigalpa. En Chichigalpa es trágico. Chichigalpa, Pozoltega, Quesalhuaque, un poquito El Viejo. Hay que ponerle en mente estas cosas. Hay que tomar agua todo el día y pasen tomando agua. ¿Quieren evitar este problema? Agua, aunque pasen orinando también todo el día, no importa, hermano. Agua. Todo el día. Y vas a ver que te vas a evitar esos problemas y no bebas guaro. Por supuesto, el guaro también seca los riñones. Bueno,
Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Antes de entrar al tema ecuatoriano, solo quiero subrayar, da espanto ver esas imágenes de la represión en Cataluña. A un muchacho en las protestas del lunes le sacaron el ojo derecho. A ver, no, el ojo izquierdo. Una bala de goma. Dicen que la bala de goma no hacen nada. Aquí mataron con bala de goma en época de Caldera. Con bala de goma. Y a otro muchacho probablemente lo van a tener que castrar. Va a perder los testículos. Por una patada. Hay varias versiones. Patada, bomba. Están protestando por haber condenado, como que si fueran asaltabancos, a 9 activistas políticos que simplemente convocaron y ayudaron a organizar una consulta con el pueblo de Cataluña sobre si querían o no querían ser independientes, el derecho a la autodeterminación. Por eso están protestando. No llegaron armados, ninguno. Llegaron a protestar, le agarraron, ¿ves? Como que si fueran enemigos. Y ahora todos los hipócritas que se las pican de izquierda, dan vergüenza que digan que son de izquierda ahí en España, hablando de la estabilidad, de protestas pacíficas y no sé qué y no sé cuánto. Pónganse en el lugar de los catalanes. Pónganse en lugar de ellos. Una barbaridad, de verdad. Y vienen a dar recetas. Hay que dialogar. Cese a la represión. Hay prisioneros políticos. Hay que sancionar. No hay libertades. Y en España es prohibido, por ejemplo, hablar mal del rey. Aquí a Daniel le han dicho hasta lo que va a morir. A Daniel y a Rosario. Les han dicho hasta los que van a morir. De asesinos para arriba. Todos los días del mundo. En redes sociales, en la corporación, en la prensa, en el extinto Nuevo Diario y en otros medios de comunicación. El Canal 10, el Canal 12. Barbaridades. Eso no lo podrías hacer en España porque no podés hablar mal del rey. Solo para citarte un ejemplo, un reggae, una canción que insinúe cosas contra la monarquía. Ahí están presos varios cantantes por eso. En la democracia española. Y te vienen a dar clases aquí. Son sinvergüenza, ¿verdad? Verá que un día de esto va a presentar credencial el nuevo embajador de la Unión Europea, que andan también ahí amenazando. Ya saben dónde se van a meter esas amenazas. Entremos a lo de Ecuador. Primero, he leído algunos artículos, unos más ponderados que otros, de personalidades de fuera de Nicaragua, que cuestionan los resultados de la negociación entre el movimiento indígena y el gobierno de Lenín Moreno. Y además incluso llegan a calificarlo como un fracaso. Algunos van más allá con los calificativos. A ver, yo creo que hay que ser más respetuoso, me parece a mí, pues. Pónganse en el lugar de los indígenas ecuatorianos. Uno, esa protesta no fue planificada, fue una reacción espontánea de la base del movimiento indígena, que se dejan venir de sus comunidades a Quito, enfurecidos por la decisión del gobierno de aplicar el plan del Fondo Monetario Internacional, en particular el incremento a los precios del combustible por la eliminación del subsidio. Los dirigentes del movimiento indígena tuvieron que ir detrás de su base, pero no son ellos los que convocan. La gente se dejó ir. Y después tuvieron que ir los dirigentes. ¿Qué le van a hacer? No se van a quedar ahí. Uno, dos. Llevaban alrededor de 10 días
la mayor parte de ellos de estar en Quito. Ninguno había previsto la posibilidad de que estuvieran tanto tiempo. Eso requiere estar tanto tiempo fuera de tu lugar, en otro sitio. Eso requiere retaguardia, alimentación, aseo personal, sitio para el aseo personal, retaguardia. No había. Ya estaban hambrientos los compañeros, las compañeras que estaban ahí protestando. Pero además, nadie había previsto una represión de esas proporciones, porque en Ecuador nunca había ocurrido desde la dictadura militar hasta ahora. Entonces, ninguno de los dirigentes ni las bases indígenas esperaban una represión tan feroz. Entonces estaban reprimidos, hambrientos, sin bañarse, sin poderse lavar ni siquiera los dientes, porque no andaban o porque no tenían dónde hacerlo. Humillados, vilipendiados, además con la maquinaria mediática en su contra, con manifestaciones de racismo ostensibles promovidas desde el gobierno de Moreno, ¿verdad? Entonces, en todas esas condiciones hay que ponerse en los zapatos de ese movimiento. No era un movimiento estructurado. A ver, vamos a hacer la insurrección o tenemos las condiciones, vamos a ir a derrocar este sistema. No, eso no fue así. Ahora, por otra parte, la dirección del movimiento indígena ecuatoriano no es homogénea. Ahí hay de todo. Ahí hay socialcristianos, socialdemócratas, oportunistas, hay de todo. Y hay gente muy consecuente. De todo. Entonces no es un movimiento homogéneo, no es un partido político, no es la dirección de una organización revolucionaria, es un movimiento indígena con distintas sensibilidades y con distintos intereses. De todo hay ahí. Es decir, creo que hay que ser más sensato a la hora, me parece a mí, de analizar un movimiento popular de esta envergadura. Que no fue una victoria, que fue una victoria de Moreno. ¿Cómo vas a decir eso? Ah, que Moreno ahora se lanzó contra los correístas. Esto es cierto. Y era previsible. Yo recuerdo que en las conversaciones con los compañeros de Ecuador yo les advertía, vean, busquen cómo cuidarse porque les van a caer encima. Apenas esto se termine, van sobre ustedes, etcétera. Va la cacería. Era previsible, pues. Otra debilidad del movimiento es que tiene mucha alergia con el correísmo por los errores de Correa, que fueron bastantes en la relación con los indígenas, muchos errores, y está pagándolos caros. Entonces, van a tener que reconstruir esa relación política y tratar de ver hacia el futuro más que hacia el pasado, si quieren de verdad avanzar, porque esto Moreno lo va a volver a hacer. Moreno va a esperar un momento determinado para volver a pegar el cachipazo, sobre todo porque el Fondo Monetario está con el garrote y le dice, mira, ya te presté los reales y vos me tenés que pagar, y con esas cuentas como las tenés no me vas a pagar, así que busca qué hacer. Está con el garrote para obligarlo a hacer las reformas que le permitan al Fondo Monetario recuperar los reales que le prestó, que son más de 4.000 millones de dólares. ¿Me entendés? Entonces Moreno lo va a volver a hacer. Entonces el movimiento indígena tenía que respirar, resolver por lo menos lo básico, replegarse, ir a copiar recursos, energía, organizarse, buscar alianzas. Van a tener que aliarse con el correísmo, porque el correísmo es una realidad política y vigorosa, no es mayoritaria, pero es vigorosa, es fuerte, está consolidada como fuerza política. Lo van a tener que hacer, pero eso lleva su tiempo, su proceso. Por eso es que el movimiento indígena no quería el derrocamiento de Moreno, porque ellos no estaban listos para la alternativa. Y no querían que el vicepresidente asumiera, porque el vicepresidente es peor que Lenín Moreno, imagínate vos. Entonces no querían el derrocamiento de Moreno. Entonces a mí me parece que hay que ser más cauteloso y más respetuoso, pues, creo yo, con el desarrollo de las luchas populares en otro país.
Y sobre este tema, la embajadora de Nicaragua en la OEA, la Ruth Tapia, hizo ayer una magistral exposición, o sea, impecable. Yo la voy a leer porque es que, mira, no tiene desperdicio alguno. O sea, en un lenguaje diplomático sobrio, dijo 4 verdades de la manera más elegante que se pueden decir. Pasó factura uno por uno de todo lo que nos han hecho en el concierto diplomático, especialmente en la OEA, y todo con una sonrisa y con un lenguaje sin un solo insulto. Es una pieza de estudio ese de cómo decir las cosas en ese mundo, ¿verdad? Es decir, y al mismo tiempo Nicaragua, a través de Ruth Tapia, manifiesta su solidaridad con los indígenas, sin manifestarse sobre el origen de los problemas ni sobre la naturaleza y la respuesta del gobierno de Moreno. Pero de verdad, es una pieza magistral corta, y eso hay que leerlo. Todos los estudiantes de diplomacia deberían de estudiarlo, digo yo, ¿verdad, Manuel Espinosa? Voy a leerlo, vean. La delegación de Nicaragua, empieza Ruth, ¿verdad? Agradece la presentación, agradece. Nunca le han agradecido a Denis Moncada, nunca. Todos esos súbditos de los yanquis jamás le han agradecido a Denis Moncada. Le agradece al canciller, ¿verdad? Y toma debida nota de su exposición sobre los recientes sucesos acontecidos en su país. Ahora aquí viene ya la paliza. Esta tarde asistimos a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada a solicitud del gobierno de la República de Ecuador y no por imposición de la voluntad de un pequeño grupo de países miembros de esta organización. Ahí va el batazo contra el famoso Grupo de Lima, que está en bancarrota. Perú en crisis, Ecuador en crisis, Argentina en crisis, todo el mundo, Paraguay en crisis, Uruguay a punto de elección. Bueno, Uruguay no era del Grupo de Lima, ¿verdad? Entonces, y no por imposición de la voluntad de un pequeño grupo de países miembros de esta organización que pretenden imponer sus agendas y decisiones sobre otros estados soberanos y que tienen como práctica intervenir en sus asuntos internos, como en flagrante violación de la naturaleza y propósitos de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Estamos hablando de la existencia palpable de un doble rasero que se utiliza en la OEA en el abordaje de los temas de la agenda interamericana. Nicaragua no está aquí para juzgar por qué el ejército ecuatoriano salió a las calles a reprimir las manifestaciones pacíficas de la población indígena y campesina, o por qué hay numerosos muertos y heridos, según reportes de medios de prensa nacionales e internacionales. No estamos aquí para juzgar el por qué se decretó un estado de excepción en el país y el por qué se controlaron o se censuran los medios de comunicación y las redes sociales en el Ecuador. O sea, mira que le está dando en la jupa, ¿me entendés? O sea, está describiendo los hechos y dice, pero yo no juzgo. Esos son los hechos, pero no los juzgo, pero son los hechos. Genial, genial. Tampoco pretendemos conformar una comisión de este organismo en contra de la voluntad soberana de un estado, del Estado ecuatoriano, ni imponérsela para que tome decisiones que le competen única y exclusivamente a los ecuatorianos. Tomamos nota del papel de mediación del sistema de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal y saludamos el inicio del diálogo entre el gobierno del Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y la instalación de una comisión con el objetivo de encontrar por la vía negociada una pronta solución a la crisis del país. Y oigan esto, Nicaragua reconoce la valentía de los pueblos originarios del Ecuador y al mismo tiempo transmite sus más sentidas condolencias por los hermanos indígenas que perdieron sus vidas en estas batallas. Señora Presidenta, y después Nicaragua asume, ¿verdad?, el mensaje del Papa.
que alienta a buscar la paz social, el dolor, no sé qué. Dice, Nicaragua es un país amante de la paz y la seguridad y respetuoso de los principios del derecho internacional y el derecho de cada nación a dirimir sus asuntos internos sin injerencia externa de ninguna naturaleza. Expresamos nuestros mejores deseos en el marco de sus leyes y de su constitución. Encuentren la paz y la estabilidad. Se les pegó una cachetada y después la otra y después la tercera y después la cuarta. Los dejó con la tapa cerrada y los cachetes enrojecidos, hermano. Bárbara. Bárbaro. Vamos a hacer la pausa. Son las 7:05. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Mañana están conmemorando el 42 aniversario de los hermanos Norman y Rolando López Porras. Y también Manuel Sánchez, caído hace 42 años. Ambos de Nandamo lo van a celebrar o conmemorar, en Pío XII, caídos el 17 de octubre de 1977 en el kilómetro 3,5 de la carretera Masaya, en los retenes que se hicieron con el ataque al cuartel de Masaya. Cayó también Pedro Arauz, mañana es el aniversario de Pedro Arauz, allá en Tipitapa cayó Federico, el comandante Federico, era el primer responsable del Frente Sandinista en el interior del país en el momento que cayó en combate allá en Tipitapa. También es el aniversario de Carlos Arroyo. Vamos a hablar de eso por el viernes. Hombre, es sinvergüenza. El cardenal Brenes es sinvergüenza por derecho que sí. Anda recho porque los chavalos del UNEN sacaron unos muñecos ahí para quemarlos disfrazados de obispo. Como piñatas, son piñatas. Y ahí es una falta de respeto. Ese avión, los sagrados, pues, no se les puede tocar. Y las chanchadas que ustedes han hecho. ¿Y quién les ha dicho nada? Y nosotros, y por lo menos esos chavalos del UNED lo que están haciendo es piñata. Ustedes lo que hicieron fue patrocinar asesinatos de policía y de sandinistas. Y escondieron a los asesinos. Y arrecho. Y ahí. Avión, pues. Prohibido, pues, hablar de burlarse de los curas. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Qué barbaridad, mano. ¿A qué extremo estamos llegando? Ahora es malo, pues, hablar de los curas. Nos van a excomulgar, pues. Ya estuvieran. Tarde lo han pensado. 2 brillantes reportajes se hizo en lunes y martes de Juventud Presidente. El primero, donde revelan el video y fotografías de cuando capturan a la loba, a la comandanta Loba. Resulta que ese tipo es guerrillero, un narcotraficante que todo el mundo sabía en Masaya que es un narcotraficante. El tipo aprovecha lo ocurrido con la intentona somocista, se inserta ahí, financia actividades, suministra armas, suministra municiones y era comandante. Hasta hizo video ahí diciendo chanchadales. Lo agarran por una vereda entre el Ostional y la frontera con Costa Rica, al sur de San Juan del Sur. Ahí lo agarraron. Ahí venía con su mochilita, él, con 12 paquetitos de cocaína. Ahí lo agarran, lo quiebran. Iba con 2 más y los otros 2 lograron escapar. Ahora resulta preso político. Pero son como los narcotraficantes que tuvieron aquí por Villa Austria, que tenían ocupado toda la pista hasta el Iván Montenegro. Sembraron el terror ahí. Narcotraficantes. El principal de ellos, que andaba con una UCI, ese huyó a Guatemala. Presos políticos, activistas políticos. ¿Cómo no, chon? Y el otro reportaje que hizo Juventud Presidente fue ayer, sobre el señor Edwin Carcache Dávila. Edwin José Carcache Dávila. Y está viejo este hombre, vos. Yo creí que era más joven.
A ver, nació en el 91, el 11 de febrero del 91, tiene 28 años. Ah, era estudiante, dice, y salió de la universidad hace como 6 años, egresado, nunca se tituló. Entonces, este hombre estuvo casado con una muchacha que se llama Albania Yaosca Varela Rodríguez, de 25 años. Y Albania le entabla demanda de divorcio porque Carcache la cachimbiaba, la maltrataba verbalmente, la suegra la amenazaba de muerte. Chanchada le hicieron a la muchacha hasta que se hartó y pidió el divorcio. Lo pide el 11 de febrero. Perdón. A ver, aquí tengo ese dato. Lo pidió en enero del año 2017. ¿Ah? Y luego, ese mismo año, le dan la sentencia disolviendo el vínculo matrimonial. El 22 de agosto. Pidió el divorcio el 25 de enero de 2017 y el 22 de agosto le dan la sentencia. Hicieron una mediación para ver si se reconciliaban y solo hubo una porque ninguno de los dos quiso. Tienen una niña en común que padece epilepsia. El tipo se fue a Panamá. En Panamá parece que hizo otras chanchadas parecidas porque allá estaba la mamá. Y la muchacha ahí sale en entrevista diáfana, contando las chanchadas que le hacían. Y el colmo, que le llegó a proponer que hicieran desaparecer a la chavala, que la mandaran a Costa Rica, que le iba a pagar todos los gastos él, y que dijera que había sido secuestrada por el gobierno de Daniel Ortega. ¿Te fijas? Un delincuente, el tipo cachimbiaba a la mujer, no le pagó durante un año la pensión cuando se separó de la muchacha, y la chavala mantenía por su mamá nada más y con las medicinas que había que comprar para controlar las convulsiones. Esa es la calidad moral de los dirigentes, de los nuevos dirigentes, la nueva camada. Ajá. Que aprende a los chalos de la juventud, ¿verdad? Ahí hubo lluvia, ¿verdad? El lunes. Perdón. Hubo lluvias el martes, hubo inundaciones. ¿Quiénes se fueron a dejar los colchones y a atenderla a las personas y a la familia en riesgo? Los chavos de la juventud y la policía. ¿Viste a los policías sacando gente por todos lados? Esos son los que andaban. ¿Quiénes se ponen al lado de las personas cuando tienen un problema? Fíjense bien en eso. ¿Quiénes son? Para que no anden creyendo cuentos como este. Dice que ya va para Estados Unidos otra vez. Tiene camioneta nueva. Nunca en su vida había tenido. Ya tiene camioneta nueva. De verdad, doble cabina. ¿De dónde habrán sacado los reales? Dicen que no les ha dado nadie, les ha dado reales, dicen. Bueno. 3,000 lolos le pagan mensuales. Además, él gastó todos esos viajecitos, ¿me entendés? No creas que van a hoteles como los moteles de aquí. 5 estrellas. Vamos a cambiar totalmente de tema, pues son las 7:17. Vamos a hablar de héroes olvidados. Tenemos otro fragmento de las entrevistas al comandante guerrillero René Vivas Lugo. Ayer cerramos las últimas entrevistas, las tenemos que preparar. Él nos va a contar, por ejemplo, en algún día que nos dé tiempo, nos va a contar las circunstancias que precedieron la caída en combate de Carlos Fonseca, por ejemplo. Les adelanto. Pero hoy vamos a hablar de 5 compañeros. Y voy a aprovechar para dar algunos datos de ellos. Vamos a hablar de Aquiles Reyes Luna, de Leonardo Real Espinales, de Orlando Castellón Silva, de Edgar José Munguía Álvarez y de Edgar Lan Sacasa. 5 compañeros. Aquiles Reyes, obrero agrícola del Viejo, cae con Orlando Castellón en Sinica porque después del ataque de Dipina y todo eso, cuando se partieron las columnas con la caída de combate de Carlos Agüero, se pierden y en el andar sin rumbo
se topan con una patrulla de la Guardia en Sinica y caen los dos. 23 de septiembre de 1977. Leonardo Real Espinales, este hombre viene del Partido Socialista, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que funda el Partido Socialista, cuyo jefe era Abdul Sirker, ya fallecido, después fue periodista y falleció hace como unos 15 años Abdul. Las Fuerzas Armadas eran encabezadas por Abdul y por Jacinto Vaca, que cayó en Rota, allá en los años 70. Y también él comienza, Leonardo Real Espinales, en la Fuerza Armada Revolucionaria del Partido Socialista, junto a Manrique Arteaga y Edwin Meléndez. Después, cuando desarticulan la Fuerza Armada, cae Jacinto Vaca, etc., Leonardo Real topa con el Frente Sandinista y se incorpora al Frente Sandinista chinandegano. Entonces, él bajó de la montaña en 1975 porque tenía la espalda llagada por la lepra de montaña. Y cae el 5 de noviembre de 1976 junto a Jorge Matus, María del Pilar Gutiérrez y José Benítez Centeno, ahí en el lado de Chinandega. Orlando Castellón es un nacido en Managua, pero criado en Diriamba y en Jinotepe, en Carazo. Pues. Él, conocido como Casimiro, nació en 1954, cae el 23 de septiembre de 1977 en Sinica, como ya les dije, junto a Aquiles Reyes. Hijo de un piloto de la Fuerza Aérea de Somoza, que muere en 1959, ¿verdad? Queda viuda su mamá. Poco antes murió el señor. Su mamá, Yolanda Silva, vuelve a casarse con un diriambino antisomocista, Gico Sánchez. Y él es criado por Gico, pues, como su hijo. Pues. Eran 4 hijos y los crió a todos. Gico, que viene de una tradición antisomocista. Fue miembro del movimiento 11 de noviembre, el que ataca los cuarteles de Jinotepe y Diriamba en 1960. Estuvo preso, etc. Pues. En ese ambiente antisomocista se forja Orlando Castellón. Estudió en el Juan José Rodríguez, en Jinotepe, ahí se bachilleró. Y empezó a participar desde las huelgas magisteriales del 69 y el 70, en el movimiento estudiantil que respaldaba esas huelgas. ¿Ya? Se incorpora al movimiento cristiano con Arlenciú, entre otros compañeros, y desde ahí es que da el salto al Frente Sandinista. Ahí participó, por ejemplo, en las tomas de las iglesias y todo lo demás que ocurrió en 1971. Lo recluta el Frente en el 73 y se pone a trabajar con otro diriambino, Ricardo Morales Avilés. Nada menos y nada más. Después cae Ricardo. ¿Verdad? Y se incorpora a la escuela de entrenamiento que se realizan en una hacienda que se llamaba El Panamá, a donde llega, entre otros, Pedro Arauz, Eduardo Contreras, Tomás Borges. Ahí llegaban a hacer el adiestramiento. Estuvo bajo la responsabilidad de Mauricio Duarte, otro compañero caído, ¿verdad? Cuando llega a la montaña, quien lo recibe es Omar Cabeza. Y Omar Cabeza, en su libro La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, cuenta lo siguiente. Allá un día se aparece Margarito, un campesino que nosotros ya conocíamos, con un compañero nuevo que le estaban mandando a Tello, a René Tejada, y que pasaba por donde mí haciendo escala. Eran como las 4 de la madrugada y veo llegar a un muchacho grande, recio, alto, ojos de chibolón, pelo crespo corto, y en cuanto llegue el pobrecito lo veo que ¡pum! Se sienta ahí como un fardo
y lo miro que se está hartando el lodo de la cara, en el pelo, el fusil hasta el tronco, el lodo. Y entonces le dice ese muchacho, Omar Cabeza, yo sé que vos sos, hermanito. Me dice apenas entrando y empieza a hacerme preguntas. Las preguntas que yo le hacía a Tello, a Silvestre José Valdivia, cuando yo subí a la montaña. De cómo es la cosa, cuánto hay, que para dónde va ahorita, que si hay varios campamentos, que si hay cocina, que si siempre se tiene que caminar así como viene él ahí, que si tengo curita, que si tengo alcohol para las ampollas, y se quita las botas el pobrecito. Y traía una gran herida en la mano porque se había caído y había puesto la mano para no quebrarse la cara con una piedra. Un pañuelo lodoso enrollado en la mano. Ese era Casimiro, que me conocía porque también era estudiante en la universidad. Su nombre verdadero era Orlando Castellón Silva y después lo despaché para la escuadra de René Tejada, que cae poco después que subiera Orlando Castellón, cae en enero de 1975. Allí Orlando Castellón llegó a ser de entera confianza de Carlos Agüero. De hecho, cuando cae a Carlos Agüero, él queda a cargo de una de las dos escuadras en las cuales se divide el contingente que comandaba Carlos Agüero en Dipina, en Abisinia, perdón. Pero bueno, pues entonces el otro compañero, el cual va a hablar René Vivas, es Edgar Munguía Álvarez. Va a hablar un poquito, porque dice René que de Edgar Munguía se ha hablado mucho. Bueno, Edgar Munguía fue el primer dirigente estudiantil universitario de relevancia que se incorporó a la montaña. Y llega, cuando él cae en combate, Edgar Munguía era miembro suplente de la Dirección Nacional, ya tenía 29 años. Fue presidente del CUN, el primer presidente del CUN que gana una elección diciendo claramente soy sandinista. El primero. Además estuvo en Nueva York, allá anduvo, me acuerdo que en un congreso estudiantil o un congreso de jóvenes llegó a denunciar lo que vivía en Nicaragua, más o menos en la misma línea cuando estuvieron Carlos Fonseca y Carlos Agüero en Caracas, de ese talante de intervención. Pero fue un dirigente estudiantil muy, muy destacado. Cuando ya estaba achicharrado, lo pasaron a la clandestinidad y luego lo subieron a la montaña porque si no lo iban a matar, ¿verdad? Y él sale, después del terremoto, la ruta que se escogía para entonces era Managua, Santiago de Chile, que estaba gobernando Allende antes del golpe de Pinochet, y de Santiago a Cuba. Ahí recibe el entrenamiento militar y regresa a Nicaragua en el 74. Allá en Cuba, por supuesto, conoce a Carlos Fonseca y a otros dirigentes del Frente Sandinista que están en aquel momento están en Cuba, ¿verdad? Ingresa y lo mandan a la montaña, donde se destacó. Llegó a destacarse tanto que llegó a ser suplente de la Dirección Nacional. Estaba con Víctor Tirado, Edgar Munguía. Y del quinto compañero que nos va a hablar René Vivas es de Edgar Lanza Casa. Y cuenta algo muy interesante. Toda la conversación es bonita. Habla cosas bonitas de Aquiles Rey, cosas anecdóticas. Pues. Por cierto, al compañero que me escribió, ya tenemos grabado la masacre de la Rampla y tenemos los detalles de cómo fue. Pero bueno, cuando haya tiempo lo pasamos. Entonces, Edgar Lanza Casa cuenta cosas poco conocidas. ¿Verdad? Recordemos que Edgar Lanz cae en Veracruz, la masacre de Veracruz. Cae con Roger de Chón, con Pin, Oscar Pérez Casar, con Lidania Fernández, con Araceli Pérez, con Carlos Manuel Jarquín. ¿Verdad? Pero Edgar se había incorporado al frente desde el 74, porque él se bachiller en La Salle y se va a estudiar a California. Ingeniería agrícola, si mal no recuerdo. Entonces, estando allá, hace contacto con los comités de solidaridad que ya tenían el vínculo con el frente, se viene a Nicaragua y aquí se encuentra con Carlos Agüero, con Carlos Fonseca
lo pasan a la clandestinidad, lo entrenan y se lo llevan a la montaña. Estando en la montaña, ahí van a escuchar lo que le pasó, pero además de lo que le pasó, cuenta René Vivas, también comienza a padecer de los riñones y eso motiva a que lo bajen. Y a los 15 días que lo dejaron en un punto los compañeros, el vaquiano y el compañero que lo traía, eran Julio Avendaño y Nelson Suárez, a los 15 días cae preso. Es decir, no tardó mucho en caer preso y después fue liberado con el golpe del Palacio. Se incorpora al Frente Occidental Rigoberto López Pérez y ahí cae en Veracruz. Él hizo una carta muy bonita a sus padres de despedida, muy bonita esa carta. Me voy para la montaña porque en ella están los patriotas, los hombres honestos, los que todo lo están sacrificando por su pueblo. Eso decía, entre otras cosas, esa carta es muy bonita. Entonces vamos a escuchar a René Vivas sobre estos 5 compañeros. Aquiles Reyes Luna, Leonardo Real Espinales, Orlando Castellón Silva, Edgar Lagata Munguía y Edgar Lanzacasa. Aquiles Reyes. Bueno, Aquiles Reyes es un obrero agrícola del Viejo. Muchacho joven, jodedor como él solo, que llegó allá y este compañero y Robertito, José Leonardo Real Espinales, se parecían en la edad y en las aptitudes. O sea, estos obreros agrícolas se desenvolvían bastante bien en la montaña. Solo que Roberto eran bastante más serios y este era un gran jugador. Siempre andaba bromeando, a todo el mundo le caía bien, valiente. Y es de los que Carlos Agüero selecciona para el grupo que va a quedarse combatiendo, pues, que quedan con él, que atacan Dipina y que después del combate de Dipina se desgaritan, ¿ya? Es decir, se dispersan. Y en esa dispersión, en un momento determinado, chocan en condiciones muy difíciles y muy desiguales con la Guardia y ahí muere Aquiles Reyes. Pues tuvo años con nosotros por ser de la pandilla del Viejo, Gabriel Chavarría Franco, obviamente al Danto, a Chico Aurelio Carrasco, el mismo Roberto, porque todos ellos venían pues de esa zona de Chirandega o de Nicaragua. Buen compañero. Si yo lo comparara con alguien de Sandino, ¿quién se me ocurriría compararlo? Con Cabrerita. Esa gente que todo el mundo quiere, que siempre está teniendo un chiste, una broma, que en los momentos duros no están de maricones ni de llorones, al revés, que tienen optimismo, ese tipo era Aquiles. Y tenía de las cosas chistosas de él, tenía la vanidad, decía él, de que les coleccionaba los nombres. David sí me conocía, David Blanco, y por los comentarios que a veces hacía David, él se dio cuenta que mi familia era granadina. Entonces se ponía a estudiar qué familia granadina había. Llegaba un día y me dice, oye, ¿me prego? No, hombre, no soy prego. Y así era, inventaba de apellido. Me inventó Chamorro. No tengo nada que ver con Chamorro. Un día estoy en la quebrada. Y me dice, hombre, Renecito, deberíamos de quitarnos todos los seudónimos. Si ya todos sabemos quiénes somos nosotros. Chingaba que yo me llamo Aquiles Reyes Luni. ¿Quién jodido lo va a decir? ¿Quién lo va a ir a contar? Así, bromeando con ese tema. Entonces digo, ¿sabes quién es el jefe? No sabes quién es Henry Ruiz. Yo no sé cómo era su patín. Entonces digo, y explicarme cómo conseguiste mi nombre. Ay, se me costó mi ración de atado de dulce. Se la tuve que dar a Tito Chamorro para que me diera quién somos. Ese tipo de jodedor. Pues. ¿Y Leonardo Real Espinales? Era muy parecido a de esos compañeros
a ver, vayan a ir a tal lugar, carguen 100 libras, la mochila, lo que sea, lleven esta alejada, vayan a poner una emboscada, vayan a vigilar este güey de mesta. Es gente que nunca te arrugaba la cara, van a hacer esta misión de 3-4 días, vean cómo comen en el camino. No es de lo que te iban a decir, ve, no tengo recursos, ve, dame tal cosa. Era ese tipo de gente. Blas era, Nayito era menos jodedor, era más serio, pero era muy parecido en cuanto a la disposición, a la disponibilidad. Y José Leonardo tenía además la particularidad que, a pesar que era blanquito, de piel clara, sus hábitos medio campesinos le permitían moverse con cierta naturalidad en medio de la montaña. Aquiles, que era al revés, de tez menos clara, pero con unos hábitos urbanos muy claros, que ese jodido no podía salir a una hora porque todo el mundo se daba cuenta que no era campesino. Pero aparte de eso, se tenían mucho en común. Edades parecidas, disposición parecida, y bueno, y los dos caen también, los dos mueren en combate. Orlando Castellón. A ver, Orlando Castellón es un estudiante, dirigente estudiantil no muy conocido en esa época, que llega y se incorpora a la columna Pablo Úbeda. Se destaca, hombre, porque era un compañero disciplinado, era disciplinado, inspiraba confianza, era valiente, y es de los compañeros que queda con Carlos Agüero una vez que hacemos la división de los 3 grupos y se selecciona pues los más aptos para que integren la columna que jefea Carlos Agüero y que ataca a Dipina. Después del ataque de Dipina se cae Carlos, esa columna queda céfala, se producen las divisiones, no divisiones ideológicas, sino la dispersión. Y en uno de esos grupos dispersos queda Orlando Castellón, choca con la guardia y cae en la montaña combatiendo. Edgar Munguía. La Gata. Edgar tiene para mí como 3 etapas. Una, dirigente estudiantil, es el primer candidato del FER que gana el CUN, porque antes el CUN lo controlaban los socialcristianos, los Federico López, en esa época no era el FER, era el Partido Socialista o los socialcristianos. Entonces el primer miembro del FER, candidato del FER que gana la secretaría del CUN es Edgar Munguía. Obviamente ahí Edgar se destaca ya como dirigente estudiantil, o sea, ya era, su nombre ya suena, por lo menos en el sector estudiantil, en todas las universidades, como un dirigente clave del frente en la juventud, porque todo el mundo sabía que el FER era una organización estudiantil de fachada del frente, eso lo sabía todo el mundo hasta la guardia. Normalmente en el FER te quemaba rápido. No tenía mucha cuerda, porque era muy obvia la relación con el frente. Entonces, sube a la montaña y no sé si alguna vez te había comentado que en la montaña habían inicialmente 2 agrupaciones y después 3. La que jefeaba Víctor Tirado, más reducida, ahí estaba Filimón Rivera, el Indio, Jacinto, que estaban con Víctor en una zona bien jodida, la zona de Coscaguá, Rancho Grande, o sea, con mucha presencia de la guardia, y por eso es que eran una unidad pequeña. Se tomaron Río Blanco, en esa época que habían 2-3 guarditas, pues, pero tampoco atacaron 25 personas, una cuadra pequeña, fue un campanazo, asustó a la guardia y transformó Río Blanco de un poblado de nada, de un caserío, en un campamento, y ahí fue arrastrando a la población, igual como que ocurrió con Guaslala. Los dos grandes pueblos fueron Río Blanco en el Quirragua y Guaslala en la Isabela. Entonces Edgar tuvo con Víctor, participó en la emboscada de Cuscaguá, etcétera, y ahí en esa zona, en uno de esos enfrentamientos, lamentablemente pues también cae Edgar. Vos decías que tuvo 3 etapas: dirigente estudiantil y guerrillero.
Tres en el sentido de que primero, el primer trabajo realmente es trabajo político en esa zona, es crear base social, reclutar campesinos, explorar rutas, y después, en un momento determinado, ya estamos un poco más maduros, pues pasemos a la acción. ¿Y cómo debutan? Debutan con Río Blanco. Después deciden con Víctor, que además mucha presión de la Guardia, hagamos una emboscada. Ahora que conozco que he hablado con los compañeros que estuvieron en la emboscada, fue un poco improvisada. Yo pensé que era mejor planificada. Pero se desgaritan y se dispersan, y en esas dispersiones, 2 días después sí cae el Filimón, caen otros compañeros, y en uno de esos enfrentamientos muere también Edgar. Y prácticamente es cuando ese grupo se ve obligado prácticamente a bajar, pues, a desarticularse. Edgar Lang. Edgar Lang es un caso interesantísimo. Estás hablando de Edgar Lang Sacasa, no es Edgar Lang Flores, de una familia adinerada, de muchos recursos y de cuna de oro. Estudiante, entra en contacto con Carlos Agüero. Cuando Carlos baja a la ciudad, a veces con Carlos Fonseca, y ahí se contacta a este grupo y deciden mandarlo a la montaña, Los Ingratos. Un excelente compañero. Me decía Edgar, porque era humilde. Realmente yo pensé que yo había tenido suerte en mi educación. Vos sabés que yo nunca iba a tener un vaso de agua. Yo lo pedía. Y ahora me dice, veme palmeando tortillas, que no puedo, me queda horrible y todos ustedes se quedan. O sea, no era muy adaptado, obviamente, para esas condiciones. Eso lo entendió rápidamente Carlos Agüero allá. En una ocasión, es salado, se le da un tiro y le da en la mano y se la jode para siempre. Y lo deja además, digamos, con la mano izquierda semi inutilizada. Entonces se decide bajarlo. No me explico cómo logra bajar, no me explico. Y después muere en Veracruz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.